Hola niños, ¿cómo están? Hoy continuamos con nuestro repaso rumbo a la medición de la tercera unidad de la próxima semana. Hoy vamos a repasar lo que es el valor posicional en los números decimales. Así que vamos a comenzar. Recuérdense que cuando hablamos de valor posicional en los números decimales, nos tenemos que saber las posiciones que ocupan los números decimales y cómo se llama cada una de ellas. ¿Sí? Recuerden que vamos a comenzar por lo básico, recordando cómo se llama cada una de las posiciones que tiene un número decimal, ¿sí? Recuérdense que los números decimales son aquellos que vienen después del punto decimal. Por lo tanto, los números que están antes del punto decimal son los números enteros que ustedes ya conocen. ¿Cómo empiezan los números enteros? Ustedes ya saben que la primera posición se llama unidad, ¿sí? La segunda se llama decena, la tercera centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, unidad de millón, decena de millón, centena de millón, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero también, así como nosotros tenemos posiciones para los números enteros, también tenemos posiciones para los números decimales. ¿Cómo se llama cada una de las posiciones decimales? Vamos a recordarlo entonces. La primera posición que se encuentra después del punto decimal se llama décima, ¿sí? O décimas, ¿verdad? Aquí vienen las décimas en la primera posición. En la segunda posición vienen las centésimas. En la tercera posición vienen las milésimas. En la cuarta posición tenemos las 10 milésimas. ¿Sí? En la quinta posición tenemos las 100 milésimas. Y por último, en la sexta posición tenemos las millonésimas. Entonces, debemos aprendernos bien el nombre de cada una de las posiciones porque ese va a ser el valor posicional que va a tomar cada uno de nuestros números, ¿sí? Entonces, la primera posición se llaman décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas y millonésimas. Entonces, ¿cómo encontrar el valor posicional de un número? Por ejemplo, si yo les coloco el siguiente número decimal, y les digo que me indiquen cuál es el valor posicional que tiene el número que está marcado en rojo. ¿Sí? Entonces, ustedes me van a decir, ¿qué valor posicional tiene el número que está marcado en rojo? Encontrar el valor posicional de un número es lo más fácil del mundo. Lo único que vamos a hacer es colocar el valor del número que tenemos y el nombre de la posición donde se encuentra. Por ejemplo, si queremos encontrar el valor posicional de este número que tenemos aquí en rojo, ¿este número cuál número es? Es el 2. Entonces nosotros vamos a escribir el valor que tiene el número. El número es un 2, entonces su valor es 2, ¿sí? Y para encontrar el valor posicional tenemos que escribir, después de haber escrito el valor del número, cuál es la posición donde está ubicado el número. Si se dan cuenta, este número 2 está ubicado después del punto, justamente en la primera posición después del punto. ¿Cómo se llama la primera posición que está después del punto? Se llama décima. Entonces, aquí en este número, el número que está marcado en rojo son 2 décimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un número 2 que está ocupando la posición de las décimas. ¿Sí? Entonces este número que está marcado en rojo son 2 y décimas. ¿Por qué décimas? Porque está ocupando la posición de las décimas, que es la posición que viene después del punto decimal. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí nosotros tenemos 2 décimas. Así escribimos el valor posicional en letras. Ahora, ¿cómo lo escribirían ustedes en números? ¿Sí? Lo voy a poner aquí a la par. Ya lo aprendimos a escribir en letras.
el valor posicional de este número es 2 décimas. Ahora, para escribirlo en números es más fácil todavía. Lo único que van a hacer es que todos los números que estén adelante del número que marcamos o del que queremos saber su valor posicional, los van a convertir en ceros, ¿sí? Entonces, ¿cuántos números están delante de este 2? Solo el número 1. Entonces, el número 1 se vuelve 0, ¿sí? Colocamos el punto, colocamos el mismo número que tenemos marcado en rojo y todo lo que esté detrás del número que marcamos en rojo ya no lo escribimos, ya no lo ponemos, ¿sí? Entonces el valor posicional de este número que está marcado en rojo en letras es 2 décimas y en números este 2 vale 0.2. ¿Estamos? Que leído también se lee como 2 décimas, ¿verdad? Entonces lo escribimos de forma, en letras, perdón, y de forma numérica, si se dan cuenta. Es muy sencillo escribir el valor posicional de un número. Vamos con otro ejemplo. Vamos a colocar ahora el número 32.13 y 5. Ahí está. Bueno, entonces niños, tenemos que encontrar el valor posicional del número que está marcado en rojo. Entonces, ¿cuál es el valor del número que está marcado en rojo? ¿Cuál es el número que está marcado en rojo? Solo tenemos que escribir cuál es el número que está marcado en rojo. El número que está marcado en rojo es un 5, entonces vamos a escribir 5. ¿Sí? Así de fácil. Y luego vamos a escribir en qué posición se encuentra ese 5. El 5 en qué posición se encuentra. Se encuentra 1, 2, 3. Se encuentra en la tercera posición después del punto. Entonces nosotros nos vamos aquí y vemos cómo se llama la tercera posición que está después del punto. Se llaman milésimas. Quiere decir que yo aquí tengo 5 milésimas, porque el 5 está ocupando la posición de las milésimas. ¿Sí? Entonces para escribir el valor posicional tenemos que escribir el número y la posición o el nombre de la posición que está ocupando. En este caso el 5 está en la tercera posición y la tercera posición se llama milésimas. Entonces yo aquí tengo 5 milésimas y ese es el valor posicional del número 5 escrito en letras. Ahora escrito en números. Para escribirlo en números, ya les mencioné, todos los números que están antes del número marcado en rojo se van a volver ceros. ¿Sí? Ahora aquí, en la parte que está antes del punto, solo en lugar de poner 0, 0 punto, porque hay dos números, si se dan cuenta, que es 3 y 2, como es la parte entera, solo van a colocar un 0, ¿sí? Aunque aquí hayan 5 números antes del punto, ustedes antes del punto, cuando vayan a escribir el valor numérico, solo van a colocar un 0, ¿sí? Si se dan cuenta, yo no coloqué dos ceros a pesar de que aquí es 32, porque en la parte entera, cuando encontramos el valor posicional, esta parte entera se vuelve 0 nada más. Todo el número se vuelve 0. No importa si el número es de 5 o de 6 o de 3 cifras, como les mencionaba. Entonces este 32 lo cambiamos por 0. Ahora, aquí sí los decimales que estén delante del número que marcamos en rojo, cada uno se sustituye por ceros. Entonces hay un 1, lo sustituimos por 0. Hay un 3, lo sustituimos por 0. Y el número que está marcado en rojo se vuelve a escribir. ¿Se dan cuenta? Entonces, reemplazamos este 1 por un 0, reemplazamos este 3 por un 0 y reemplazamos este 32 que es la parte entera y recuérdense que la parte entera, toda la parte entera se va a sustituir solo por un 0. Entonces, este 32 completo se sustituyó también por un 0. Entonces, el valor posicional de este 5 es 0.005 o leído 5 milésimas. ¿Se dan cuenta qué fácil es encontrar el valor posicional? Vamos con otro ejemplo. Van a ver que se les va a hacer bien sencillo encontrar el valor posicional de un número. Bueno, ahora vamos a encontrar el valor posicional del 6, que es el que está marcado en rojo. Entonces recuérdense que para encontrar el valor posicional se escribe el número que está marcado.
En este caso, el valor posicional de 6 es 6, pero ¿qué posición está ocupando ese 6? El 6 está ocupando la segunda posición después del punto. ¿Cómo se llama la segunda posición después del punto? Se llama centésimas, ¿sí? Entonces yo aquí, el valor posicional que tengo de este 6 es 6 centésimas, porque el 6 está ocupando la posición de las centésimas, ¿sí? Entonces, ese es el valor posicional del número 6. 6 porque es un número 6, centésimas porque está ocupando la posición número 2 después del punto decimal que se llaman centésimas, ¿sí? Ahora, escrito en números, ya saben, toda la parte entera se reemplaza por un 0, ¿sí? La parte entera es todo lo que está antes del 0, les recuerdo. Entonces, toda la parte entera se reemplaza por un 0. Y luego los números que están delante del número en rojo también los reemplazamos por ceros. En este caso vamos a reemplazar por 0 el número 2 porque está delante del 6. Después el número que nosotros estamos buscando su valor posicional se escribe tal y como está, que en este caso es un 6, y todos los números que estén detrás de nuestro número rojo no los volvemos a escribir. Y ahí encontramos ya entonces el valor posicional de esos tres números. Así de sencillo es encontrar el valor posicional de un número decimal.